Bueno, señores, vamos a continuar ahora con el estudio ya de un caso práctico de un dispositivo que ejecute este tipo de movimiento que hemos denominado movimiento armónico simple. Entonces, fíjense que empezamos con este que es el más tradicional, si se quiere, que es el sistema masa-resorte. Fíjense, la idea es la siguiente. Todos de alguna forma u otra hemos jugado alguna vez con un resorte, ¿eh? Fíjense, yo acá traje uno, que básicamente es una espiral de cuaderno. Fíjense que el resorte básicamente es un dispositivo que ante una deformación produce una fuerza. Yo deformo y produce una fuerza. Si comprimo, también produce una fuerza. O sea que básicamente lo primero que observamos es que el resorte responde, si se quiere, con una fuerza ante una deformación. En este problema que vamos a analizar tenemos la siguiente situación. Tenemos una masa M unida a un resorte de longitud natural L sub 0. Fíjense que L sub 0 es la longitud natural que tiene el resorte sin estirar ni comprimir. Es decir, básicamente es esta longitud, esta que tenemos acá. La longitud que tiene el resorte sin estirar ni comprimir. A esa denominamos L sub 0. Entonces, fíjense que estamos idealizando la situación. Estamos depositando esta masa sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apartar una cierta cantidad X, la masa de la posición esta natural de equilibrio, y la vamos a liberar, la vamos a soltar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lógicamente, cuando apartemos esta masa de la posición de equilibrio, va a ser tirada por el resorte para este lado y va a comenzar su movimiento. Entonces, ¿la idea cuál es? Lógicamente, la idea, como todo problema de dinámica, es predecir el movimiento que va a sufrir esta partícula. ¿Qué significa predecir el movimiento que va a sufrir esta partícula? Poder escribir la ecuación de movimiento, en este caso x de t, que va a sufrir esta partícula una vez que la apartemos y la liberemos de la posición de equilibrio, sometida lógicamente a la acción de la fuerza del resorte. Fíjense, vamos a ejemplificarlo un poquito acá con una situación que no es la misma, pero que básicamente nos va a permitir darnos un poco cuenta de qué es lo que estamos buscando. Entonces, fíjense, ¿por qué digo que no es la misma? Porque acá, en esta situación, el resorte está en posición vertical, y no está en posición horizontal. Pero básicamente, al ponerlo yo en posición vertical, lo que estoy eliminando es la posibilidad de rozamiento que tengo acá. Esto es una idealización. Tendríamos que pensar esto más, digamos, en el espacio exterior, sin que estuviera sometido a la fuerza peso, para que realmente no hubiera contacto con la superficie. De todas formas, si bien esta situación tiene una pequeña complicación adicional, la vamos a analizar una vez que hagamos este primer análisis en un problema. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero fíjense, la situación es esta. Si esta fuera la situación inicial, que es esta que está acá lógicamente la gran diferencia está que este resorte ya tiene una pequeña deformación porque está equilibrándome el peso. Situación que no la tengo acá. Pero fíjense, la idea es la siguiente. Yo aparto levemente esto de esta posición de aparentemente equilibrio y fíjense que esto comienza a ejecutar un movimiento de este tipo. Fíjense que si lo representamos un poquito, volvamos de vuelta, lo representamos, yo tengo, esta sería, digamos, la posición sin estirar ni comprimir, lo aparto levemente de la posición de equilibrio, fíjense que estoy diciendo que lo llevo hasta acá más o menos para tomar una referencia, y lo suelto y aparentemente la partícula empieza a ejecutar un movimiento hacia arriba y hacia abajo con, digamos, unas características bastante interesantes. Fíjense que es bastante interesante la forma en que ejecuta este movimiento. Sobre todo, en primer lugar, porque vemos que es repetitivo, o sea, es periódico. En segundo lugar, vemos que aparentemente tiene unos valores máximos y mínimos respecto del cual se desplaza la partícula. Y vemos que, lógicamente, esos valores máximos y mínimos, nuestras variables cinemáticas, que son la velocidad y la aceleración, van a tomar valores realmente particulares. Y eso es lo que buscamos estudiar. Es decir, lo que nosotros buscamos estudiar es cómo es la forma matemática de esta función que está ejecutando en este momento esta partícula debido a la acción del resorte. Repito, esto es una idealización vertical, nosotros lo vamos a analizar en horizontal, pero cuando ampliemos un poquito más el tema vamos a ir a esta condición que es la del resorte vertical. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores?
lógicamente seguir los pasos que nosotros hemos estipulado para poder resolver un problema de dinámica. ¿Qué significa seguir los pasos? Seguir los pasos para los cuales está, digamos, nuestro problema planteado. Nuestro problema planteado es, tengo un resorte de longitud natural L sub 0, al cual se lo estira a una cierta distancia x y se suelta la partícula. Entonces la idea es poder predecir el movimiento de la partícula, es decir, poder encontrar la ecuación de movimiento x de t de la partícula. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Habiendo realizado la lectura y habiendo realizado un boceto, una representación, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo aislado. Entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo aislado para tratar de individualizar las fuerzas que obran sobre la partícula y en función de las fuerzas que obran sobre la partícula poder ir y aplicar nuestros principios de Newton. ¿Está claro? Entonces vamos con el diagrama de cuerpo aislado. Fíjense. Sobre nuestra partícula de masa m, lógicamente actúa la fuerza peso, que es debido a la atracción que le ejerce la Tierra. Ya estamos bastante acostumbrados a resolver este tipo de problemas. Actúa la fuerza normal, que es la que le aplica la superficie sobre la cual está apoyada la partícula. Fíjense que nunca me canso de dibujar los pares de acción y reacción. Y acá aparece, lógicamente, una vedette, que la voy a dibujar en otro color para que la podamos individualizar, que es la fuerza que le aplica el resorte. Fíjense, si esto está tirado para aquel lado, el resorte lo está tirando para este lado. Es decir, esta fuerza que estoy dibujando acá es la fuerza del resorte. Esta es la fuerza del resorte. ¿Y dónde está la reacción de la fuerza del resorte? Bueno, la reacción de la fuerza del resorte, lógicamente, está en el resorte que es quien la aplica. Este es mi par de acción y reacción. En la punta del resorte, que es la que está, digamos, sujetando a la partícula. Entonces, fíjense que no tengo rozamiento, porque he dicho que esta es una situación ideal en la cual el mu vale 0. Por lo tanto, no tengo más fuerzas. Estas son las únicas 3 fuerzas que obran sobre esta partícula. Entonces, hecho el diagrama de cuerpo aislado, en vista del diagrama de cuerpo aislado, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que aplicar el segundo y el tercer principio de Newton. Es decir, tengo que aplicar las leyes de Newton. Ahora bien, ¿qué sistema de referencia inercial hemos tomado? El sistema de referencia inercial que estamos tomando acá cuando hicimos el diagrama de cuerpo aislado y respecto del cual vamos a referir el movimiento, es decir, la aplicación del primer principio de Newton, es tierra, que es en este caso nuestro sistema de referencia bueno. Entonces vamos a aplicar ahora sobre la masa m el segundo principio. Entonces, si hemos tomado x positivo para allá y positivo para arriba, vamos a aclararlo. Tenemos sumatoria de Fx igual a masa por aceleración en x. Y sumatoria de Fi igual a 0, ya que lógicamente este dispositivo no se mueve en la dirección de las y. De la misma forma que este tampoco se mueve en la dirección de las x. Entonces, ¿en x qué tengo? Fíjense que en x tengo una sola fuerza, que es la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte apunta hacia las x negativas, por lo tanto voy a tener que esto vale menos la fuerza del resorte. Perfecto. ¿Y en y qué tengo? Bueno, en y tengo básicamente la normal positiva menos el peso. Por lo tanto, de esta, lógicamente, llegó a la conclusión que el peso es igual a la normal. Muy bien. Ahora bien, por el tercer principio de Newton, lógicamente, puedo plantear todos los pares de acción y reacción, todos los pares de reacción y reacción que tengo, pero que en este caso particular no me van a conducir a nada, pero los planteo. Tengo que la fuerza del resorte es igual a la fuerza del resorte prima, que la normal es igual a la normal prima y que el peso es igual a P prima. Básicamente tengo eso. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué viene ahora? Ahora viene, lógicamente, observar el sistema que he obtenido hasta este momento y tratar de ver si necesito plantear ligaduras entre variables o básicamente si lo puedo solucionar. Y lógicamente también viene la situación en la cual puedo plantear la existencia de formulaciones empíricas para alguna fuerza. Es decir, tengo que tratar de ver si puedo solucionar el sistema. Solucionar el sistema es
indicarle al sistema, si conozco formulaciones empíricas, indicarle al sistema si hay ligaduras entre variables y ver realmente el sistema que obtengo. Entonces, si veo el sistema que he obtenido hasta ahora, tengo lo siguiente, menos la fuerza del resorte igual a masa por aceleración en X. Ahora bien, nosotros sabemos que la aceleración en X es la derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces. Entonces, si vemos esta ecuación que tenemos acá, esta es la ecuación diferencial, en donde lógicamente está nuestra variable x de t, acá tengo mi variable x de t, que es la que quiero solucionar, de lo cual lógicamente aparentemente la masa la conozco, es dato en el problema, pero ¿qué formulación tengo para la fuerza del resorte? Es decir, si a esta altura, en este momento, yo no tengo una formulación empírica para la fuerza del resorte, no puedo solucionar este problema. Entonces, ¿dónde está, digamos, el punto en donde este problema tiene solución o no tiene solución? Si somos capaces o no de plantear una formulación matemática para esta fuerza. Es decir, ¿cómo responde esta fuerza de alguna forma u otra al desplazamiento de la partícula? ¿Qué es lo que tiene, digamos, de alguna forma, qué es lo que me va a dar una información de la forma matemática de cómo es esta fuerza? Si no logro plantear esta forma matemática para esta fuerza, este problema llega a este punto y no puedo seguir adelante. Por eso es tan importante que se den cuenta de que, si bien yo aplico los principios de Newton y están bien aplicadas las leyes de la mecánica, llega un momento en el cual, si no conozco la fuerza, si no conozco la formulación matemática para las fuerzas, no puedo resolver los problemas. Puede ser que la formulación matemática la conozca bajo ciertas hipótesis simplificativas, sí, entonces lógicamente este problema va a responder a su solución bajo esas hipótesis simplificativas. Pero es muy importante que se den cuenta lo siguiente. Las ecuaciones que yo obtengo están basadas en el conocimiento de las fuerzas. Y el conocimiento de las fuerzas precisamente tiene que ver con el conocimiento de cuál es la forma matemática para las fuerzas en el marco en el cual está planteado el problema. Así que vamos a ver ahora básicamente cuál es la formulación que conocemos para esta fuerza y ver si podemos solucionar el sistema. Vamos a continuar entonces. Necesitamos la formulación empírica o una formulación matemática para esta fuerza. Y en la historia de la ciencia aparece este personaje que tengo acá, Robert Hooke. Fíjense que por los años que he planteado ahí, Hooke fue contemporáneo a Newton. Y realmente hay una importancia muy grande en la historia de la ciencia entre la relación que hubo entre Hooke y Newton, que lo vamos a ver un poquito más adelante para recrear estas clases. Pero por ahora centrémonos un poquito en Robert Hooke, que fue el primero que estudió a estos dispositivos denominados resortes, que hoy en día le podríamos poner un nombrecito un poquito más formal, que son cuerpos deformables. Todo cuerpo es deformable, eso es importantísimo que tengan en cuenta. Todo cuerpo frente a la acción de fuerza se deforman, incluso este marcador, si yo le aplico fuerzas, se deforma. Lógicamente hay cuerpos que tienen, digamos, una forma que permite plantear una deformación más clara en algún sentido y menos clara en otro sentido, o sea, se resisten más o menos a la deformación. Ahora bien, los resortes, típicamente, como este que tenemos acá, lógicamente es un dispositivo que longitudinalmente es fácil deformarlo. Entonces, acá es donde aparece esta terminología que se utiliza en la mecánica de los cuerpos deformables, que es el límite elástico. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Todo cuerpo es deformable y tiene un límite elástico. El límite elástico significa que yo deforme el cuerpo y dejando de aplicar la deformación, o sea, dejando de aplicar la fuerza que produce la deformación, el cuerpo recupere la forma natural que tenía antes de aplicársela. Es decir, si yo a este resorte le aplico una fuerza y lo llevo más allá del límite elástico, lógicamente una vez que termine de deformarlo, el cuerpo, una vez que yo suelte esta fuerza, no va a volver a recuperar la fuerza, no va a volver a recuperar la forma. Es decir, si yo estiro este resorte más allá del límite elástico, voy a tener en definitiva un cable que antes tenía forma de resorte y ahora lo que tengo es algo que no tiene nada que ver con lo que originalmente tenía. Lógicamente lo mismo se aplica a este cuerpo. Si yo a este cuerpo le aplico una fuerza más allá del límite elástico, lógicamente lo doblo. Y una vez que lo doblé, ya no lo tengo en forma horizontal. Es decir, rompí el límite elástico. Entonces, ¿por qué hablo de este límite elástico? Porque Robert Hooke, que estudió a los resortes,
estableció lo siguiente, o si se quiere, se dio cuenta experimentalmente de lo siguiente. Dentro del denominado límite elástico, es decir, dentro de lo que se denomina el límite en el cual una vez deformado el cuerpo recupera su forma, la fuerza que produce el resorte, el módulo de la fuerza del resorte, que es lo que lógicamente nos viene ahora a la necesidad de tener, es decir, una formulación matemática, es proporcional a la deformación a la cual está sometido. Fíjense que lo que estamos diciendo es que la fuerza del resorte es proporcional a la deformación. Es decir, proporcional significa que si no hay deformación, no hay fuerza. Si yo duplico la deformación, se duplica la fuerza. Si yo triplico la deformación, se triplica la fuerza. Y así siguiendo, es decir, es proporcional y en forma, digamos, directamente proporcional, que es lo que estamos nosotros buscando. Entonces, fíjense lo siguiente, la formulación que estableció Hooke para la fuerza del resorte es la siguiente, que el módulo de la fuerza del resorte es una constante K por X, donde K es la constante de proporcionalidad de las cuales le estoy hablando, es decir, la fuerza del resorte es directamente proporcional con la deformación, es decir, para una deformación doble tengo una fuerza doble, para una deformación triple tengo una fuerza triple, pero lógicamente sometida a esta constante de proporcionalidad que es lo que caracteriza a nuestro resorte. Lógicamente, K tiene unidades de medida. ¿Por qué? Porque K básicamente es esta constante que aparece acá adelante, que multiplicada por X, que se mide en metros, me tiene que dar Newton. Por lo tanto, K tiene unidades de medida de Newton sobre metro. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aparte de tener una longitud natural L sub 0, nuestro resorte tiene una característica más, que es la constante K, que lo caracteriza para, digamos, su acción de fuerzas dentro del límite elástico. Es decir, si yo rompo el límite elástico, esto no vale. Pero dentro del límite elástico vale esta formulación matemática de decir que el módulo de la fuerza del resorte es de la forma K por X. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Acá hay una aproximación que estoy haciendo, que es que esta distancia que lo separo, esta distancia X, no rompe el resorte, es decir, está dentro del límite elástico y el resorte va a poder recuperar su forma si yo dejo de aplicar esta fuerza. Entonces, señores, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Que si yo conozco la formulación para el módulo de la fuerza del resorte, yo ahora en mi ecuación matemática puedo escribir menos K por X, este menos lo tenía acá, este es el módulo de la fuerza del resorte, es igual a masa por la derivada segunda de X con respecto al tiempo dos veces. Entonces, fíjense que ahora sí, dentro del límite elástico, obtengo vía esta formulación matemática para la fuerza del resorte, obtenida por Hooke en forma empírica, obtengo lo que estábamos buscando. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Una ecuación matemática para poder resolver X de t. Y esta ecuación matemática, según lo que hemos venido viendo, básicamente es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de donde está metida mi variable, una ecuación diferencial que voy a tener que resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Resolver esta ecuación diferencial que hemos obtenido para poder hallar cuánto vale X de t, que es lo que estamos nosotros buscando. Es decir, predecir cómo va a ser el movimiento de esta partícula. Es decir, cómo se va a mover X en este movimiento que va a describir esta partícula. ¿Cuál va a ser la X de t correspondiente? ¿Cuál va a ser la ecuación de movimiento correspondiente a esta partícula accionada por un resorte? Así que lo que hacemos ahora es pasar a la solución. Sigamos adelante. Vamos a hacer varias aclaraciones. Siempre hay que hacer aclaraciones en ciencia porque lógicamente todas estas formulaciones matemáticas y todas estas ecuaciones que estamos obteniendo son aproximadas, o sea, tienen un marco de aplicación, parten de hipótesis simplificativas. Entonces, fíjense, acá lo que he hecho es reescrito la última ecuación a la que habíamos llegado y en donde está contenida nuestra ecuación diferencial y escribí mi ecuación diferencial un poco más acomodada, un poco más llevada, digamos, a esta forma polinómica, donde lógicamente se aprecia que es una ecuación diferencial de segundo orden, incompleta, fíjense que me está faltando un término, y está igualada a cero, es decir, que no tenemos término independiente. Y lógicamente la reconocemos ya con la forma matemática del oscilador armónico que hemos estudiado y que hemos visto de alguna forma qué tipo de soluciones esperamos que tenga.
Ahora bien, vamos a hacer una aclaración, un apartadito para este tema de la fuerza del resorte y la que a veces en los libros se suele ver escrita como ley de Hooke. Ley de Hooke. La ley de Hooke, que básicamente tiene que ver con precisamente esta mecánica de los cuerpos deformables, en la cuales los resortes son, lógicamente, los más palmarios. Si hay un cuerpo donde se ve la deformación, es lógicamente en un resorte, y se los utiliza continuamente en la técnica, los vemos en todos lados los resortes, y que lleva el nombre de ley de Hooke. Normalmente en los libros nosotros vamos a ver la ley de Hooke escrita de esta forma, menos K por X. Entonces fíjense que hay una diferencia entre escribirla así y escribirla así. ¿Por qué digo que hay una diferencia? Por acá, precisamente, la ley de Hooke me está diciendo que la fuerza del resorte se opone al desplazamiento de la partícula. Es decir, si X es positivo, la fuerza es negativa, y si X es negativo, la fuerza es positiva. Es correcto esto. Pero nosotros, en nuestro diagrama de cuerpo aislado, que es este que está acá, del cual partimos, nosotros ya le pusimos el sentido a la fuerza del resorte. Nosotros ya vimos que en el diagrama del cuerpo aislado, que para un X positivo que habíamos tomado para allá, la fuerza era negativa. O sea que de alguna forma u otra, el signo este, nosotros ya se lo pusimos en nuestra sumatoria de fuerzas. Por eso que cuando yo reemplacé acá, donde yo tenía menos la fuerza del resorte, simplemente puse K por X, que es esto que tengo acá, que es la relación para los módulos. Si yo llego a poner menos K por X, rompo esto que ya habíamos presupuesto en el diagrama del cuerpo aislado y cometo un error. Es muy común que el alumno, por aplicar la fórmula, básicamente se olvide de algo que ya supuso, que era que esta fuerza era opuesta al desplazamiento. Esto ya fue supuesto, por lo tanto, este signo menos, nosotros ya lo habíamos puesto en nuestro problema. Lo que restaba ahora nada más era poner cuánto valía el módulo de la fuerza. Es lo mismo que ocurre con el peso. Cuando yo pongo que el peso vale masa por gravedad, yo ya, digamos, estoy reemplazando por el módulo del peso que vale masa por gravedad, porque yo el signo se lo puse cuando hice el diagrama de cuerpo aislado, que, digamos, de alguna forma u otra representaba mi problema. Por eso que hay que tener cuidado cuando nosotros aplicamos las formulaciones matemáticas para las fuerzas. Pero hecha esta salvedad, hecha esta aclaración, tenemos que ver ahora cuánto vale X de t. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a una ecuación diferencial, hay que resolverla. Y tenemos dos caminos. O traemos a alguien que la sepa resolver y nos plantee matemáticamente y analíticamente cómo se resuelve. Hoy en día la podríamos resolver muy fácilmente por computadora, con un método, digamos, de aproximaciones, y obtener un resultado, si se quiere, analítico, pero visto o analizada a través de un problema numérico. O, de alguna forma u otra, nos dicen, esta es la solución, y nosotros lo que hacemos es probar la solución. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que de esta ecuación la solución es de este tipo, yo tengo que mínimamente dudar de quien me lo dijo y probar la solución para darme cuenta a ver si es o no es solución. Entonces, la solución de este tipo de ecuaciones son soluciones armónicas de la forma A por coseno, vamos a probar con un coseno, de omega t más phi sub 0. Ahora bien, a mí me dicen que esto que está acá, me dicen es solución de esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Si a mí me dicen que esto es solución de esa ecuación, yo pruebo. Pruebo y veo realmente si esto soluciona eso que está ahí. Entonces, ¿qué significa probar? ¿Qué significa probar? Probar es especializar aquí adentro esta que es solución. ¿Cómo la tengo que meter? Y tengo que respetar lo que aparece acá. Es decir, acá tengo que poner la derivada segunda de la variable, acá tengo que poner la derivada segunda de esta, acá la tengo que poner a la variable sin derivar y igualarla a 0. Entonces hagamos lo siguiente, hagamos matemáticamente eso que nos dice ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Probar la solución, como dijimos. Entonces fíjense, decimos que la solución es de este tipo. Si la solución es de este tipo, yo necesito acá derivarla dos veces. Entonces, fíjense, derivo una vez respecto del tiempo y obtengo la derivada del coseno menos el seno, y la derivada de lo que tengo que acá dentro es omega, por lo tanto me queda esto. Y si derivo nuevamente esto, me queda, digamos, para x doble prima esta expresión que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meter esta solución allá. Entonces, fíjense, acá tengo la derivada segunda de la variable, que es esto que tengo acá. Esta es la derivada segunda de la variable. Más k sobre m por la variable sin derivar igualada a 0. O sea, fíjense que básicamente esto es lo que me plantea esta ecuación diferencial. Ahora bien, en vista de esto que tenemos acá, podemos simplificar varias cosas, porque esto está igualado a 0 y por lo tanto lo tengo afectado en todos los términos. Por un lado, fíjense que tengo la amplitud, bien claramente la puedo simplificar, y lo más importante que fíjense que tengo el coseno multiplicando ambos términos, por lo tanto también lo puedo simplificar. Entonces fíjense que
Básicamente, si hago esas simplificaciones, me queda lo siguiente. Menos omega cuadrado más k sobre m igual a 0. O lo que es lo mismo, que omega cuadrado vale k sobre m. O también, si se quiere, omega vale raíz de k sobre m, que es el valor de nuestra frecuencia angular. Es decir, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo, sí, esto es solución. Esto es solución, pero omega vale raíz de k sobre m. Es decir, nuestra frecuencia angular omega tiene que ver con estas dos, si se quiere, condiciones de mi problema que conocíamos, que son la masa del cuerpo que yo he colocado acá y el tipo de resorte que he colocado, es decir, cuál es la constante característica del resorte que he colocado. Lógicamente, este resorte que tengo acá no va a tener la misma constante que este resorte que tengo acá, por lo tanto no va a responder de la misma forma a este resorte a la misma masa que este resorte a la misma masa. Veamos esto un poquito, a ver si lo podemos mostrar más empíricamente haciendo una pequeña experiencia. Pero fíjense, nosotros sabemos que el periodo t, habíamos encontrado para una función armónica, era 2pi sobre omega. Por lo tanto, fíjense que para el periodo t nos queda 2pi por raíz cuadrada de m sobre k. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esto. Esto me está diciendo lo siguiente. Cuando yo aparte este cuerpo de la posición de equilibrio y lo suelte, la forma matemática que va a tener la posición x en función del tiempo va a ser una función armónica de tipo coseno o seno. Estas que aparecen acá, estas que aparecen acá, esta que está acá y esta que está acá, son las condiciones iniciales de mi problema. Es decir, básicamente no es lo mismo que yo lo aparte una distancia de 1 metro que yo lo aparte una distancia de 2 metros y lo suelte. O sea, no es lo mismo que yo lo aparte mucho que yo lo aparte poco. Tampoco es lo mismo cómo lo suelte. Es decir, acá en este caso lo estoy soltando sin velocidad, pero podría tranquilamente apartarlo y tirarlo para abajo. Fíjense, ahí cambié la condición inicial, porque lógicamente yo no solamente lo aparté, sino que le di una cierta velocidad. ¿Eso dónde se va a ver reflejado? Se tiene que ver reflejado en esta constante y en esta constante que están acá. Es decir, estas son las condiciones iniciales, tienen que ver con las condiciones iniciales a las cuales yo he sometido el problema. Pero más allá de cómo sean las condiciones iniciales, la forma matemática de la solución van a ser senos y cosenos. Y esta omega, que es la vedette de nuestra formulación matemática para senos y cosenos, que es la frecuencia angular, esta omega va a tener que ver con la constante del resorte y con la masa que tiene colgado. Hagamos algunos ejemplos empíricos para darnos cuenta de cómo afecta esto. Fíjense, es más fácil verlo en el período. El período, que es básicamente 2pi por raíz de m sobre k, el período tiene que ver con el tiempo que tarda la partícula en ir y volver. Es decir, si yo la suelto, la partícula tarda en ir y volver, o sea, pasar por acá un tiempo igual a un período. Entonces fíjense que esta expresión me dice que depende de la masa y de la constante del resorte. A ver, cambiemos la masa. Fíjense, cambiemos la masa y vemos cómo afecta. Esto me dice, a mayor masa, mayor periodo. A mayor masa, mayor periodo. Entonces, fíjense, yo acá tengo un periodo. Ahí se ve bien claramente el periodo, el tiempo que tarda en ir y volver. Si yo disminuyo la masa, ahí la disminuí, fíjense que saqué 2 masitas. Obviemos el hecho de que esto va a arrancar un poquito más arriba. Tratemos de obviar eso, pero para lo que es al movimiento va a ser exactamente lo mismo. Tengan en cuenta eso. Hagamos esa salvedad por ahora. Entonces, fíjense, si yo disminuyo la masa, achico la masa, el periodo se achica. Tarda menos en ir y volver. Entonces, fíjense, miren, ahí se ve bien claro, esto tarda menos en ir y volver. Ejecuta un movimiento muchísimo más rápido que cuando yo, lógicamente, tenía las 3 masas. Fíjense que esto es más lento. Ahí lo tienen, fíjense cuánto más lento es esto. Entonces, fíjense que esto realmente está respondiendo a nuestra predicción empírica. Es decir, esta predicción teórica tiene su correlato empírico, lo estamos contrastando. Ahora bien, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Cambiar K. Fíjense, si K es más grande, lógicamente como está en el denominador el periodo va a ser más chico. Entonces fíjense lo siguiente, acá tengo otro resorte, fíjense, este es un resorte, digamos con una característica. Vamos a probar con este. Este resorte es un poquito más apretado, este resorte es un poquito más apretado que aquel, que es más laxo. Entonces este resorte tiene una constante K
un poco más grande que este. Entonces lo que vamos a hacer es probarlo, fíjense. Para probarlo vamos a sacar este. Vamos a sacar este y vamos a montar la misma experiencia. Yo lo que los invito es que ustedes en sus casas esto lo hagan. Y lo vamos a plantear con este otro resortito que tenemos acá, para la misma masa que teníamos, fíjense, para la misma masa. Entonces, fíjense, este resortito, para la misma masa, ven que ejecuta un movimiento armónico simple con un periodo muchísimo más corto, mucho más chico que este otro que teníamos ahí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bajo la hipótesis simplificativa, que me permite a mí considerar el resorte dentro del límite elástico, es decir, dentro del límite en el cual el cuerpo va a recuperar su forma, nosotros podemos pensar, si se quiere, o experimentar con una formulación matemática para este resorte de la forma K por X. K por X. En vista de eso, nuestra ecuación diferencial es esta. Y esta es la ecuación diferencial característica de un oscilador armónico. Es muy importante tener presente esta forma matemática, esta forma, derivada segunda, constante por variable igualado a cero. ¿Por qué? Porque esta forma matemática se va a aparecer en innumerables problemas de la física, como dijimos al introducir este tema. La vamos a reconocer en el movimiento de cargas en un circuito eléctrico, la vamos a reconocer en el movimiento de un electrón adentro de un pozo de potencial. Es decir, va a ser una forma matemática que se nos va a aparecer muchas veces. Y cada vez que aparezca esta forma, tenemos que pensar en soluciones de tipo seno y coseno. Para finalizar, no olvidemos lo siguiente. Esto es un movimiento de tipo rectilíneo. Este es un movimiento rectilíneo. Es un movimiento rectilíneo que no es ni uniforme ni uniformemente variado. Es un movimiento rectilíneo armónico simple. Es decir, es un movimiento rectilíneo en el cual la solución es de este tipo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de ver algún otro movimiento que responda, digamos, a esta formulación, a esta forma matemática, para tratar de ir de alguna forma u otra cerrando el tema mecánico y, lógicamente, poder seguir adelante con nuestro análisis de la dinámica.